Ya, la clase anterior, debido a un feriado que hubo, nos hemos desfasado un poquito en este tema. Ya, chicos, entonces, en este tema vamos a ver sobre las especies atómicas. Ya, chicos, entonces, aquí vamos a ver de qué tratan estas especies atómicas. Una de estas especies tenemos los isótopos. ¿Qué significa los isótopos? ¿Qué significan? Miren, en la naturaleza existen gran cantidad de átomos. Hay una parte que el hombre ha logrado descubrir, ¿no? Hay otro sector que todavía no logran determinarlos. Como también hay átomos artificiales que el mismo hombre los está haciendo. En general hay un promedio de 96 aproximadamente átomos expresados en su naturaleza. En su tabla periódica ustedes ven, ahí ustedes están viendo que hay más de 120 inclusive, ¿no? 120, mayor a 120. Pues hay muchos de ellos que el hombre no ha logrado a oficializar, ¿no? Por ahí hay otros que están en estudio, ¿no? Entonces, no se está utilizando todavía. Quizás de aquí a unos 30 años de repente se puedan utilizar, ¿no? Pero ya, pues ustedes hasta ese entonces se supone que ya son todos profesionales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo quedará esto? Pero lo que sí es cierto es que estos átomos, dentro de la cantidad conocida, hay un pequeño sector o un pequeño grupo de átomos que tienen las mismas características, ¿no? Uno de ellos son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son los átomos que tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones, pero que es el mismo elemento, ¿ya? Son átomos del mismo elemento, pero tienen igual número de protones, ¿no? O número atómico. Miren, por ejemplo, acá tenemos los isótopos, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno. En la naturaleza hay tres tipos que conocemos de hidrógeno. Hay tres tipos. Tenemos el protio, el deuterio y el tritio. Pero ¿cuál es la diferencia de uno con otro? La diferencia, como ustedes ya saben, es el número atómico, el Z. El número atómico es el mismo en todo. Miren, si dan cuenta, por ejemplo, el protio tiene número atómico 1. El deuterio tiene número atómico también 1. Y el tritio tiene número atómico también 1. O sea, los tres son iguales. Pero fíjense ustedes, miren cómo está la masa. Acá masa 1 en el protio, en el deuterio masa 2. En el tritio masa 3. Y son diferentes. Entonces, ¿cuál es lo que lo hace igual? Es el número atómico. Conclusión. Los isótopos, ¿cómo se caracterizan? Es que son átomos del mismo elemento, o sea, hidrógeno acá, hidrógeno, hidrógeno. Es el mismo, que es el hidrógeno. ¿Qué más dice? Es el número atómico el mismo. Ajá, acá tenemos el hidrógeno 1,
pero el hidrógeno 1. La masa, ¿serán iguales o diferentes? Miren, masa 1, acá hay masa 2 y acá hay masa 3. O sea, los isótopos, sus masas son diferentes. Ahora vamos a analizar los neutrones. A ver, como estos son núcleos, ya, como estos son núcleos, acá vamos a observar en la parte inferior derecha, acá hay un numerito que corresponde a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 más 1, que es el número atómico, nos va a dar 1. Entonces, ¿qué significa? Que acá no hay neutrones. No hay neutrones, es 0 neutrones en el protio. Ahora, aquí nos dice el deuterio. Acá, ¿qué valor corresponde acá? Neutrones es igual, ¿a cuánto? ¿Cuánto sería? 3, 2, 1 o 0. ¿Cuál sería? Sería 1. 1 más este 1 nos va a dar igual a 2. A 2. En el tritio, ¿cuánto valen los neutrones? 2. 2. 2. 2 más 1 nos da igual a 3. Entonces, 3. ¿qué significa? Que los isótopos tienen sus neutrones iguales o diferentes. A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Iguales o diferentes los neutrones? ¿Ah? ¿Cómo tienen? Igual. ¿Iguales? A ver, acá neutrón es 0. Acá neutrón es 1. Acá neutrones hay 2. Pregunta nuevamente, ¿los neutrones son iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. Entonces, los isótopos, ¿qué es lo que tienen diferentes? La masa y los neutrones, nada más. Porque el número atómico lo tienen igual. ¿Ya? O el número de protones también lo tienen igual. ¿Los chicos? Entonces, esos son isótopos. Los isótopos, en la naturaleza, hay 3 tipos de hidrógenos. Hay 3 tipos. Y así como el hidrógeno, hay más. Por ejemplo, el carbono. El carbono, hay 2 tipos de carbonos. Hay 2 isótopos de carbono. Es el carbono 12 y el carbono 14. Hay 2 tipos de carbono. ¿Ya? Y así como así hay un sector pequeño de átomos que del mismo elemento hay diferentes tipos. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, por ahí preguntas. No, profe. ¿No está claro? Ya. Esos son los isótopos. Ahora vamos a hablar de los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? A ver, los isóbaros. A ver, vamos a ver, en este ejemplo, chicos, acá. A ver, yo quiero saber cuánto valen los neutrones. Acá, el calcio, por ejemplo, el Ca es el calcio. ¿Cuántos neutrones tiene? $20. 20. Porque 20 más este 20, ¿no? Nos va a dar igual a 40. El argón, ¿cuánto es el número de neutrones? El N, ¿cuánto vale N de neutrones? 22. 22. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo quiero saber, ¿cuál es el algo en común que tienen ambos? O sea, ¿cuáles son de la estructura, cuál es lo que lo hacen iguales? El número de masa, profe. El número de masa. O sea, la masa del calcio es 40. La masa del argón es 40. Entonces, como la masa se representa con la letra A,
Entonces la masa tanto del calcio como el argón son iguales. ¿Pero será igual el número atómico? No, profe, es No, diferente. profe, ¿Y los números de neutrones serán iguales? también son diferentes. También son diferentes. Entonces, ¿cuál es lo que lo caracteriza a los isóbaros? Los isóbaros son átomos diferentes, ¿ya? Son átomos diferentes. Como ejemplo, el calcio y el argón. Son átomos diferentes, pero que tienen el mismo número de masa. Solamente el mismo número de masa, nada más. Si ustedes vean dos átomos que tengan igual número de masa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los isóbaros. Los isóbaros son aquellos átomos que tienen igual número de masa, pero diferente número de neutrones y diferente número atómico, o también número de protones. No se olviden que el número atómico representa la igual cantidad de número de protones y también la misma cantidad de electrones, siempre y cuando el átomo sea neutro. O sea, no tiene carga. Ya cuando me refiero a un átomo neutro, significa que no tiene carga. Entonces, los átomos que tienen el mismo número atómico, la misma cantidad de protones y la cantidad misma de electrones, entonces estamos hablando de un átomo neutro. Pero aplicando nuestra teoría, ¿no? En este caso, el número atómico acá es 20 y el número atómico 18. Entonces son diferentes. Por lo tanto, estos elementos son isótopos. Perdón, son isóbaros. Son isóbaros porque solamente tienen la masa igual valor. Nada más que la masa. Ya, cualquier otra cosa no nos interesa. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Ninguno, profe. ¿Quedó claro, Juan Manuel? Sí, profe, claro. Claro, como el agua. Ya. Ya, entonces, hasta ahora, ¿cómo vemos? Los isótopos, ¿qué es lo que lo tienen? ¿Cuál es la estructura que lo tiene igual? Los isótopos. El número atómico, profe. ¿Ya? ¿Y los isóbaros? El número de masa. Ya, ahí estamos, ¿ah? Ahora pasamos al otro. Los isótonos. Lo mismo que el anterior. Tenemos el magnesio y el sodio. Tenemos el magnesio y el sodio. A ver, hay que calcular acá. ¿Cuánto vale acá N? Los neutrones. 12, perdón, profe. 12. Ya, y acá en el sodio, ¿cuánto vale los neutrones? 12. 12. 12. Ya, pregunta, ¿cuál es lo que los hace igual? El número de neutrones. De neutrones. Ajá. Esto y esto son iguales, ¿no? Los neutrones son iguales, pero la masa son diferentes, y el número atómico también son diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es lo que lo caracteriza a los isótonos? Los isótonos son los que tienen la cantidad de neutrones, o son los átomos que tienen los neutrones y de igual número, pero diferente número de masa y diferente número de protones. ¿Ya? Ojo, tienen que ser átomos diferentes. Dos átomos diferentes, no pueden ser del mismo. Tienen que ser de un átomo y otro átomo, ¿ya? Átomos diferentes. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no? ¿O hay dudas? Sí, profe, está claro. Ya, a ver, muchachos. Los isótopos, ¿cuál es lo que los caracterizan? Presenta el mismo Igual número atómico. protones. Protones. Neutrones. Ya, Protones. ¿será un mismo elemento o son elementos diferentes?
Son átomos del mismo elemento. ¿Ya? Ahora, los isóbaros. ¿Cuándo se caracterizan los isóbaros? Porque tienen igual número de masa. Los que tienen igual número de masa, ¿no es cierto? Los que tienen igual número de masa. ¿Serán del mismo elemento o elementos diferentes? Elementos distintos. Diferentes elementos. Elementos distintos. Bien. ¿Y los isótonos? Tienen misma cantidad de neutrones. ¿De un mismo elemento Sí. o elementos diferentes? Diferentes. Diferentes, profe. Diferentes. Ya, muy bien. Ahora sí, creo que estamos ok, ¿no? Estamos ok. Ahora sí, vamos a pasar a las actividades. Practiquemos. Completa. Los isótopos tienen igual número de... A ver, ¿qué pongo? Protones. Estamos en la Protones. página... Protones. Número de protones. Número de protones. Ahí, chicos, copien ahí. Dos. Los, en espacio, son átomos de un mismo elemento. ¿Qué sería? Isótopos. Isótopos. Muy bien. Por fin escuché la voz de una señorita. Ahí está. Tres. Los isóbaros tienen igual número de... Masa. Masa. De masa. Ya. Ahora pasamos a la 4. El número de masa indica la suma de... Protones y neutrones. Protones y neutrones. protones y neutrones. Cinco. Neutrones. Neutrones, muy bien. 6. El número atómico indica el número de Protones. 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 Ahí está, el querido Cristian. ¿Preguntas? Profe, ¿este tema va a venir en el examen? ¿El examen? No, los dos temas anteriores. Ah, ya, profe. Siguiente. Relaciona. A ver, ¿cuál sería acá? El primero con el último. El segundo con el primero. Y el tercero con el segundo. Ya. La 1 con la C. La 2 con la A. Y la 3 con la B. Bien. La 8, ¿cómo sería, muchachos? El primero con el último. El segundo con el primero. Y el tercero con el segundo. Ya. Bien, bien, bien. Hoy sí voy a dormir tranquilo. ¿Me están entendiendo? Pasamos a la 9, muchachos. Dice, indique verdadero o falso. Los isótopos tienen el mismo número de electrones.
¿Qué dicen? Falso. 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 A ver, los isótopos, ¿qué es lo que tienen igual? El número de... Número atómico de protones. De protones. Ah, No, profe, está bien, es verdadero, porque el número atómico es protones y electrones también. claro, protones y a la vez es igual a los electrones. Sí, profe, no, es verdadero. Claro, siempre y cuando que sea neutro. Ahora, si es un átomo iónico, no. Ahí sí no, cambia. Pero todavía no llegamos a iónicos todavía. Todavía. Además, no nos dan condiciones. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Ya? El número atómico es igual a protones y es igual a electrones. Está bien. Los isóbaros, ¿son átomos del mismo elemento? Falso. Aquí. Falso, falso. Falso. Diferentes elementos. C, el protio, el ¿Verdadero? y el tritio, ¿son isótopos de hidrógeno? Verdadero. Verdadero. El tritio, ¿es un isótopo, más abundante? A ver, Falso. averigüen. Falso, profe, falso. 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 Diez. Indique verdadero o falso. Los átomos son, no, perdón, los isótopos Verdadero. son átomos de diferentes elementos. Verdadero. Verdadero. Los isótopos tienen propiedades químicas semejantes. ¿Qué dicen? Verdadero. Sí, verdadero. Tienen similitud. El protio, el tritio, el deuterio, o el carbono 12, o el carbono 14, que también son isótopos, esos isótopos, en realidad, todos son diferentes. Pero hay propiedades que se asemejan, tienen mucha similitud. Por lo tanto, vamos a ponerle verdadero, ¿ya? Los isóbaros tienen el mismo número de masa. Verdadero. Verdadero. El número de protones es igual al de electrones en un átomo neutro. Verdadero. Claro, pues, ya lo indicó Juan Manuel, ¿no? El número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones siempre y cuando sea neutro. Chicos, todos ahí verdadero. Once. A ver, vamos a hacer un poquito más amplio. A ver, muchachos, presten atención acá. Dice, si el átomo de calcio es isóbaro con E15, ¿cuál es el número de neutrones del átomo E? A ver, muchachos. A ver. 25, profe, 40 menos 15. Ya. ¿Cuál es lo que es igual el isóbaro? Número de masa. El número de masa. ¿Ah? Ese era El el número número. de masa. Número de masa. Número de masa. O sea, la masa, ¿no? Que lo representamos con la letra A, ¿no? En química, chicos, la química siempre representa la masa con la letra A. Entonces, si la masa del calcio es 40 y dice que es isóbaro con E, entonces, como son iguales, hemos dicho que los isóbaros son iguales a la masa, entonces vale 40. Entonces, si es cierto, ¿cuánto vale el número de neutrones? 25, profe, 40 menos 15. 40 menos 15, 25 neutrones. ¿Quedó claro? Muchachos. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Muy bien. Pasamos por acá. El átomo carbono es isótopo con 14. Ajá, lo que les hablé. ¿Cuál es el número de neutrones del isótopo más pesado? A ver, vamos a ver. 6.
el isótopo significa que, ¿qué es lo que le hace igual a un isótopo? El número de protones. El número de protones o el número atómico. Entonces, si el número atómico es 6, entonces acá también es 6, ¿sí? Por ser número atómico. Entonces, ¿cuánto vale N acá? 8, profe, 8. 8. 8, ¿no es cierto? 8. Sería 14 menos 8, perdón, menos 6, igual a 8 neutrones. Ahí está. Nada más. Eso sería todo. Se le dice átomo pesado a aquel átomo que tiene mayor masa. Y el que tiene mayor masa es el de K, ¿no? Que es 14. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? Ninguna. Pero ¿cuánto sale la 12? ¿14 o 8? 8. Dale, 8. 8, 8. Aquí, un átomo que tiene X24 es isótopo con otro átomo cuyo número de protones es 12. ¿Cuál es el número de neutrones del átomo X? Ah, ya. Me están mencionando que es isótopo. ¿Cuál es lo que lo hace igual? Al isótopo. 12, profe, 12. Ya, ¿cuál es el que lo hace igual al isótopo? Número atómico. Número atómico, ¿no es cierto? Número atómico. Entonces, el número atómico está acá. Pero como es isótopo, se supone que el otro átomo también vale Z. Es el mismo. Cuyo número de protones es 12. O sea, aquí sí que Z, hemos dicho que vale igual al número de protones. ¿Y es igual a cuánto? A 12. Entonces, aquí es 12. X, ¿cómo sería? 24 arriba, y abajo es Z, pero Z yo sé cuánto vale. 12. 12. Sería 12, 12. profe. Dale 12, profe. ¿Cuánto vale neutrones? 2. 12. 12. Entonces la respuesta sería la letra D. Profe, mi punto. Ya, puntos. Los chicos, todo lo ven negocio. ¿Preguntas? El examen. En el próximo bloque. De frente nomás, profe. Sí, profe, de frente. Sí, pero está fácil. Ya terminó. Ya, a ver, ¿cuánto sale la 14? Vamos, Cristian. La B. La B. La B. A ver, ¿qué dicen, chicos? Ah, ¿La A? no. Sí, creo que sí es la B, profe. Acá dice, del hidrógeno dice. Dice, de los mencionados, Dice ¿cuál el es deuterio, dice. isótopo? Con el hidrógeno. Isótopo. Ah, Hemos El dicho que hay dos hidrógeno, tipos de profe. hidrógenos, pues. sí, profe, es la B. Sería como el deuterio. O sea, la B. Claro, acá es 1, 1, 0. 2, Acá 1. sería, ¿puedo decir acá? 2, 1, profe. 2, 2, 1, 1, 1, 1. 3, 1, 1, 2. 2. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Neutrón. No, todo. ¿Cuánto vale todo? Ese protio dice. 2. ¿Cómo? El segundo, ¿cómo se llama ese isótopo? ¿Cómo se llama? Deuterio. Deuterio. ¿Y el tercero? Tri, Triterio. Tritio. Tritio. ¿Criterio? Tritio.
De los tres, la pregunta para todos. Deuterio. De los tres, Deuterio. ¿cuál es el elemento químico simplemente hidrógeno? ¿Cuál es? Deuterio. El deuterio. Deuterio, el primero. ¿Cuál sería su Primero, profe. isótopo? El decano, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería la La B. B, la B. Profe, mi punto. Sí, profe. A ver, la 15, ¿cuánto salió? Cuarenta, profe. 40, profe. 40. 40, mi 40. punto, A ver. profe. ¿Cuál es lo que lo hace igual? El isótono. El neutrón, El profe. número de neutrones. neutrones. Número de neutrones. Entonces, Tendría que ser 30. el elemento E, 30. ¿cuántos neutrones tiene? 30. 30, 30 más 10, 30. 40. Entonces acá también tiene 30, ¿no es cierto? Sí. 40. 40 el número de masa. La masa 40. negativa, tenemos que 10 más 30, Es igual a 40. 40. Chicos, ¿preguntas? Profe, el examen. Ya, entonces, dentro de 10 minutos Cafú. tomaré el examen.